En esta oportunidad te vengo a hablar sobre un tema bastante común en los servicios de urgencias, la cual se trata sobre el asma. El asma bronquial o bronquitis asmática es una enfermedad en la que de manera recurrente o continua se inflaman los bronquios, lo que produce una obstrucción de los conductos bronquiales. Tal obstrucción es de intensidad variable y suele suceder en forma de crisis aguda, que por lo general ceden total o parcialmente de manera espontánea o con tratamiento médico. En nuestro medio se estima que el 10% de la población general ha padecido asma bronquial en algún momento de su vida. Esta es la enfermedad crónica más frecuente en la etapa infantil y se halla entre las primeras causas de hospitalización en servicios de urgencias en nuestro medio. Si no se le diagnostica y trata adecuadamente, se incrementa el riesgo de daño bronquial permanente e irreversible. Estas son características de un asma crónico en la que ha avanzado y ha tenido características irreversibles. ¿Qué es lo que sucede en el asma? Bueno, es un padecimiento de etiología multifactorial. Sin embargo, cuando se inicia en la infancia, en la mayor parte de los casos se puede demostrar un origen alérgico o de hipersensibilidad a diversas partículas proteínicas, inhaladas o inclusive ingeridas. Cuando el asma se origina en la edad adulta, las posibilidades de hipersensibilidad alérgica disminuyen notablemente, pero aún continúan siendo el factor predominante. La evolución esperada de esta enfermedad es hacia la curación en la mayoría de los casos. Antes de los 4 años de edad, aproximadamente un 11% de los niños llegan a padecer asma, pero solo el 4% persisten con la enfermedad después de los 18 años. En estos últimos casos es difícil que dejen de tener asma algún día, pero aún así pueden llevar una vida casi completamente normal, con el tratamiento adecuado, por supuesto. Los síntomas del asma se pueden desencadenar por factores tales como la inhalación de alérgenos u otros, como pueden ser caspa o pelaje de mascotas, ácaro de polvo domésticos, cambios de clima, sobre todo el clima frío, ciertas sustancias químicas en el aire o en los alimentos. También es importante mencionar el ejercicio físico, que es uno de los factores desencadenantes. Polen, infecciones respiratorias como el resfriado común, emociones fuertes como el estrés, incluso el humo de tabaco, fármacos como los AINES, los betabloqueadores e inhibidores de la ECA. ¿Cuáles son las molestias o cuál es el cuadro clínico que demuestra un paciente con asma? El cuadro que caracteriza el asma es muy variado y depende mucho de la severidad del problema. Sin embargo, los síntomas más frecuentes serían los siguientes. Tos que generalmente es seca al inicio y progresivamente flemosa. Puede ocurrir en forma esporádica o por accesos y llegar a producir fatiga e incluso vómitos de flemas. Dificultad respiratoria. Esta evoluciona de manera progresiva y puede llegar a ser muy severa con sensación de falta de aire o asfixia. También se presentan sibilancias que se producen al inspirar o al expirar debido al estrechamiento interno de las vías bronquiales. Pueden no ser percibidas por las personas afectadas y detectarse solo en la revisión médica. También se presentan flemas, son las secreciones bronquiales que al producirse de manera abundante en las vías aéreas, suenan al paso del aire como ronquido o estertores. Otras alteraciones menos comunes incluyen el dolor torácico, el dolor abdominal, sensación de opresión en el pecho, angustia, cianosis labial o ungueal y aforesis tanto en manos y pies fríos y palidez. En el caso del niño asmático, este se muestra ansioso, pálido y respiración con dificultad al momento de inspirar. Incluso se puede observar hundimiento del esternón y de los espacios intercostales, aleteo nasal y movimiento de los músculos del cuello, así como falta de aliento y presencia de sibilancias. La crisis asmática puede durar de minutos a días y se pueden volver peligrosas si el flujo de aire se restringe de manera severa. La mayoría de las personas con asma experimentan crisis separadas por periodos asintomáticos. La frecuencia de las crisis es muy variable en algunos casos. Se presentan 1 o 2 veces por año, pero generalmente suceden varias crisis agudas en un periodo corto, sobre todo en épocas de cambio de clima, sobre todo en el invierno. Diagnóstico. El diagnóstico del asma se basa en la historia clínica y el examen físico del paciente. Los estudios de laboratorio y gabinete solo ayudan a corroborar, debido a que el asma bronquial es casi siempre la consecuencia de un fenómeno inflamatorio de tipo alérgico, y a que las alergias en general tienen un carácter hereditario. Es frecuente encontrar antecedentes de asma u otros problemas alérgicos en una o ambas líneas familiares. Además de la espirometría, existen diversos análisis complementarios, tales como medición del óxido nítrico, estudio alérgico de atopía, entre otros, pero estas pruebas corresponden ya a un segundo nivel de atención. Con base en su grado de severidad, el asma se puede dividir en 4 niveles, las cuales podemos observar en este cuadro que aparece en pantalla. Los pacientes con asma leve pueden ser atendidos por el médico
general, pero deberían ser remitidos a un servicio hospitalario si los síntomas empeoran o no mejoran, pues con el tratamiento, o si un ataque requiere una dosis de medicamento mayor que la indicada. En cuanto a los síntomas de emergencia que permiten la toma de decisión respecto de hospitalizar a un paciente, serían los siguientes. El paciente tiene que presentar labios y cara con signos de cianosis, disminución del nivel de conciencia como somnolencia severa o confusión durante un ataque de asma, dificultad al momento de respirar de una manera extrema, pulso rápido, ansiedad intensa debido a la dificultad para respirar, diaforesis,